San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo sé que hace ya muchos días, unas cuantas semanas que no estaba, pero bueno, estaba Fray Miguel. Hoy estoy yo solo. Parece que estamos jugando al gato y al ratón. No, a mí me tocó ir a misiones, me tocó después un compromiso familiar, después una reunión de nuestra orden en Guadalajara. Pero bueno, aquí estamos ya. Y Fray Miguel, no sé si se despidió, pero le pidieron un servicio. Está en el eremitorio franciscano. Bueno, eremitorio es un terreno donde estamos con este proyecto de hacer un eremitorio. ¿Qué es un eremitorio? Una ermita, una casa de oración, un lugar donde los frailes se retiran y donde las personas también que gusten hacerlo pueden también ir allí a tener un día, una semana, un poco de más tiempo, esta experiencia de silencio, soledad, interiorización, trabajo manual, etcétera. Pronto les daremos a conocer todos los detalles de este proyecto que queremos hacer extensivo a quien quiera o guste participar allí, sabiendo que no hay algo del género en toda la zona. Yo no sé si en el noroeste de México, pero bueno, esta es una de las vertientes de la espiritualidad franciscana, una manera también de servir, de evangelizar en la iglesia. Y bueno, pues un saludo a todos los que con paciencia nos acompañan. Hoy nos cambiamos ya de horario. El señor arzobispo estará los miércoles, yo o los que estemos estaremos el lunes. Y bueno, aquí estamos con ustedes y gracias por acompañarnos. En esta semana, en esta ocasión también yo quiero empezar con algunas de las figuras de santidad franciscana. No son muchos, son solo 3 en esta ocasión, pero de alguna manera significativos, ya lo verán. El primero que tenemos es un santo que nace en España, pero toda la vida y su proyecto de vida cristiana lo realiza en Guatemala. Se llama San Pedro José de Betancourt. Él nació en Villaflor, Tenerife, España, en el año de 1626. Desde joven fue siempre muy piadoso, fue muy trabajador y él tuvo el deseo de hacerse sacerdote, de hacerse religioso. Quería estudiar, pero como había sido pobre y no había tenido recursos ni el entrenamiento, pues no pudo realizarlo. Entonces decidió hacerse de cualquier manera franciscano, pero franciscano seglar. Y viaja a América, justamente a Guatemala, en donde trata o vive una vida, aunque era muy joven, tenía aproximadamente 23 años, una vida de oración, de penitencia, era el estilo en esa época. Me acerco más. Una vida de oración, una vida de penitencia y sobre todo una oración y una penitencia que lo llevaron al servicio de los demás. Todo lo que fue su vida, o sea, su oración, su búsqueda de Dios, se tradujo para él en ayudar siempre a los más pobres, a los más necesitados y dar catecismo. Por ahí en el convento de San Francisco de Antigua, en Guatemala, se conservan los restos mortales de él, una campanita con la que él salía todas las tardes, se juntaba a los niños de la calle y se ponía a hablarles de Dios, a cantar canciones con ellos, a darles una lección breve, a encontrarse con ellos. Y de esta manera él como que provocó o buscó sembrar en estos niños que andaban a veces jugando en la calle el espíritu cristiano, los valores cristianos. Y no solo, él también se distinguió porque de pronto se retiró a una ermita, la ermita del Santo Calvario, a propósito de eremitorio, ermita, que está muy cerca o quedaba muy cerca del convento de San Francisco en Antigua, Guatemala, y desde allí inició esta inspiración de un servicio a los más necesitados, sobre todo a los enfermos, a los niños abandonados. Visitaba hospitales, visitaba las cárceles, las casas de los pobres, atendió a migrantes, buscaba ayudar cuando aparecían por el pueblo adolescentes descarriados. En fin, desplegó un grande apostolado marcado siempre con estas características. Jesús, la oración, la gran devoción a Jesús Eucaristía,
el rezo del Santo Rosario, ser catequista y como Francisco atender al leproso de su tiempo, al leproso de su momento. Fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2002, después de mucho tiempo en que la gente le tenía siempre desde esa época. Muere en 1667, una grande devoción. Cuando ya era él mayor de edad, antes de morir, algunos terciarios, o sea, franciscanos seglares, se le unen para ayudarlo en este apostolado que realizaba con enfermos, en hospitales, etcétera. Y entonces él les escribió una especie de proyecto de vida, unos lineamientos, combinando siempre el espíritu franciscano de sencillez, de pobreza, de servicio al más necesitado, de fraternidad. Todos eran terciarios. Y es así como nació en aquel momento la Orden Hospitalaria de Belén. Todavía existe hasta hoy, solo que son hermanas, mujeres solamente. Y también existe una obra, una casa que tienen los franciscanos junto con estas hermanas en Guatemala, Antigua Guatemala, que es el hospital, se llama Obras del Hermano, en aquel tiempo era beato, de San Pedro de San José de Betancourt. Y ahí me ha tocado, bueno, por la vida que me ha tocado, visité 2, 3 ocasiones, y es interesante cómo verdaderamente el trabajo que realizan con las personas que nadie quiere. Tienen muchos niños y niñas con síndrome Down, y no solo, que tienen algunas otras malformaciones, y ellos allí los atienden, los cuidan, los curan, les dan medicamentos, sus alimentos, etcétera. Tienen una especie de guardería para niños pobres, tienen una zona de hospital. En fin, esta obra del hermano Pedro creció muchísimo y sigue vigente hasta el día de hoy en la provincia franciscana de Centroamérica, allí en la ciudad de Antigua, en Guatemala, que a propósito es una ciudad muy muy bonita, muy bella. Si un día tienen la oportunidad, se la recomiendo. Entonces este es el hermano San Pedro de San José de Betancourt. Así lo conocen todos allí en Guatemala, el hermano Pedro, porque así él siempre se presentaba. Hermano Pedro de San José de Betancourt. Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo de un joven que dedica su vida, le da un sentido a su vida, inspirado por el ejemplo de Francisco y sobre todo fundando su vida en el Evangelio al servicio de los más necesitados. Después tenemos una más antigua, que es Santa Cita. Nació en el año, Cita de con C, no que una tacita. Van a decir, ¿quién es el santo de los cafeteros? Santa Cita. No, esta se llama Cita en italiano, con la Z. Nació en el 1218, cerca de Lucca, en Italia, de familia muy humilde. Desde los 12 años hasta su muerte, estuvo como empleada doméstica de una noble familia de Lucca, los Fatinelli. Se dice que al principio la trataban muy mal, la trataban como si fuera una esclava, pero su sencillez, su humildad, la diligencia con que hacía el trabajo que le encomendaban, y sobre todo la ternura con que trataba, a pesar de los malos tratos, a la familia y a los otros compañeros de trabajo, otros empleados domésticos de la casa, le fueron ganando poco a poco la confianza y el afecto de la familia, hasta que fue como la que regenteaba la casa, es decir, la que administraba, dirigía a la casa y a todos los demás empleados, siempre con paciencia, con sencillez, con ternura. Nunca se casó, como si fuera una madre, así trataba a todos. Para dar causa a sus inquietudes religiosas, permaneció en su estado y condición de laica y como una sirvienta, como una empleada doméstica, pero también profesó en la Orden de San Francisco, en la Tercera Orden de San Francisco. De ahí entonces esto le ayudó a nutrir su espíritu de caridad, de humildad, de pobreza. Vivió consagrada a Dios en este trabajo humilde, un trabajo digno pero humilde, practicando heroicamente las virtudes cristianas. Murió en el 27 de abril de 1278, y el Papa Pío XII la nombró patrona de todas las empleadas del servicio doméstico. Ahí tienen otra laica también, van 2, franciscana seglar, 2 también, que con un trabajo muy sencillo, por las circunstancias de vida que le tocó, empleada doméstica, allí realizó su vocación. Las circunstancias adversas al principio de su vida no le impidieron seguir teniendo un corazón grande para que, con el permiso de sus patrones, también ayudaba a los enfermos, le daba de comer a los pobres que se acercaban por ahí a la casa a pedir ayuda, etc. Entonces, Santa Cita. Y finalmente tenemos al beato Lucchesio de Poggibonsi. Nació en Gallano, provincia de Siena,
1180, a él le tocó escuchar a San Francisco. Se dice que desde joven, él de joven se dedicó a la carrera militar, después contrajo matrimonio con otra hermana que se llamó Bonadonna, se dedicó al comercio y para prosperar en el mismo se trasladó a Poggibonsi, este pueblecito. Parece que en 1212 pasaba por San Gimignano, un pueblo ahí en Umbría, y escuchó, vio a Francisco, lo vio pasar, lo vio hablar con la gente, lo escuchó predicar. Y esto provocó en él un impacto tan grande que en ese momento él decide dejar su vida material o materialista o sin sentido, o esta vida nada más buscando hacer pues las cosas que hace todo mundo, y entonces decidió consagrarle la vida a Dios. Y aunque era casado, habló con su esposa y los dos se presentaron a Francisco. Se dice que se hicieron franciscanos seglares. Es de los primeros franciscanos seglares de que se tiene noción en la historia, así, auténticos. Es decir, van con Francisco y le dicen, es que nosotros también queremos vivir como tú. Francisco les da una regla, ellos dedican su casa, lo convirtieron en un hospital dedicado a la atención de indigentes y enfermos. Bonadonna quiso hacerse clarisa, él quiso hacerse fraile franciscano, pero Francisco les dijo, no necesitan hacerse frailes, ustedes ya son casados, ustedes como pueden vivir los valores del evangelio ahí en su casa, sigan haciendo el bien, etc. Entonces vivieron como penitentes franciscanos. Por eso Francisco a ellos, se dice, de los primeros franciscanos seglares, les da normas de vida y les pone el hábito de la orden franciscana seglar. Son los reconocidos como los primeros franciscanos seglares en la historia. Lucesio murió el 28 de abril de 1260. Pues aquí tenemos 3 ejemplos de santidad, ninguno sacerdote, laicos, franciscanos seglares. Pero no se vayan, que ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y aquí estamos de regreso. Solo quería concluir esta parte de la santidad franciscana, señalando justamente que hoy tuvimos estos 3 santos, laicos todos, San Pedro de San José de Betancourt, Santa Cita y el beato Lucesio de Poggibonsi. Y esto nos tiene que ayudar a entender cómo la santidad no es cosa de un sector, un segmento de la iglesia, y no son gente especial. Lo único especial que tuvieron los santos o que tienen los santos es que creyeron en Jesús y trataron de vivir el evangelio, se hicieron ellos también mensajeros, transmisores del reinado de Dios en medio de la sociedad, de las circunstancias en que les tocó vivir. Si nos fijamos, estos 3 santos de hoy se caracterizan por un fuerte y claro empeño social, es decir, una mirada limpia que sabe descubrir la necesidad del que está a su lado y que está más necesitado, o tal vez necesitado como ellos en el caso de Santa Cita, pero esto le hace ser como solidaria de sufrimiento y al mismo tiempo busca dar siempre una palabra de aliento, una palabra de consuelo y servir de ayuda a quien más lo necesita. Entonces, eso es lo que también nosotros estamos llamados a hacer. Otra cosa muy interesante de estos 3 ejemplos de santidad que tenemos hoy es justamente que surge todo de un fuerte deseo de ser discípulos de Jesús, un fuerte deseo de servir a Cristo. Y obviamente este deseo se va alimentando en medio de la oración y de gestos de penitencia. Hay que saber entender, hermenéuticamente hay que saber leer qué quiere decir la penitencia. Y no quiere decir simplemente hacer cosas extrañas, meterse rodillas al templo, o azotarse, o a veces ayunar. Sino que la penitencia busca ante todo que la persona vuelva a centrarse en sí misma, tome las riendas de su propia personalidad, de todo lo que son sus valores y las fuerzas internas que hay allí. Entonces,
cuando la vida empieza a cobrar un sentido, cuando la vida empieza a hacer algo más que solo trabajar, ir, venir, comer, dormir, hacer lo que a mí me agrada, es cuando empezamos esta vida de penitencia, es decir, una vida más consciente, una vida con la mirada abierta a lo que está sucediendo y un reconocer que el pobre, el necesitado, la situación política en que vivimos ahora, de violencia, de todo esto, falta a veces de fe, gente que ya dice, no, yo no creo, yo voy a misa cuando me nace, etcétera, etcétera. Todo esto es nuestra responsabilidad. A nosotros nos toca dar, no solo a los padres o a las madres, a las religiosas, a todos nosotros los bautizados nos toca dar también una palabra de aliento, una palabra de fe, un gesto de bondad que ayude a las personas a volver a Dios. Esto hacía el hermano Pedro y es interesantísimo. Se conserva, repito, la campanita con la que él todas las tardes salía a la gente, a llamar a la gente, a los niños, les daba un poco de catecismo, invitaba a la gente a que fueran a misa, vamos a rezar el rosario, vamos a hacer una visita, un momento de oración ante el Santísimo. Y a él no le importaba, la gente lo empezó a apreciar, a valorar, al grado de que fue sumamente conocido. En Antigua Guatemala, este famosísimo hermano Pedro de San José de Betancourt, que era su apellido. Se llamaba Pedro de San José, su apellido de Betancourt, su nombre, y bueno, pues ahora santo, ¿no? Todos le decían el hermano Pedro, el hermano Pedro, el hermano Pedro. En fin, pues aquí tenemos entonces también 3 ejemplos, 3 hermanos que interceden por nosotros, 3 hermanos que nos dicen si se puede ser cristiano en cualquier circunstancia. Y bien, para continuar con este tema de la vida franciscana y cómo estos 3 están inspirados por Francisco a seguir a Jesús y entonces asumen la regla de la orden franciscana seglar. Yo ahora les hablo de otros valores franciscanos. Continuamos con esta presentación de aprender a vivir con San Francisco. Entonces, hoy en este día quisiera tratar con ustedes los verbos de la vida, así se llama el tema. La vida es para saborearla y gustarla. No es para nomás irla pasando, irla viviendo, o para dejarse engullir por la vida. Entonces, ¿qué significa aprender a vivir como Francisco? Si es verdad que el franciscanismo pretende que sepamos vivir nuestra vida con sabiduría, es decir, encontrándole gusto, encontrándole sabor, encontrándole un sentido, entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender para esto? Y con Francisco pudiéramos decir que ante todo necesitamos, pudiéramos decir de esta manera así un poco jocosa, saber conjugar algunos verbos del diccionario de Francisco de Asís. Saber conjugar estos verbos, ¿qué quiere decir? Ir asumiendo estas actitudes, estos valores que Francisco nos enseña a lo largo de su vida y también con sus escritos. Un primer verbo, una primera actitud, acoger. Acoger ante todo la vida, así como viene, aceptarla. Cuando nosotros renegamos por lo que nos toca vivir, cuando nosotros empezamos a ver por qué al otro tiene esto y por qué yo no, cuando nosotros empezamos a envidiar, a nosotros mismos nos estamos haciendo daño y nos estamos negando la posibilidad de descubrir que también nosotros, cada uno de nosotros, por más fastidiado que estemos en la vida, tenemos ciertos valores, ciertos elementos, una misión. Tenemos ciertas características que solo tenemos nosotros y que estamos llamados a contribuir. Entonces, saber acoger significaría de alguna manera también saber reconocer lo que somos y lo que tenemos. Y acoger y reconocer lo que nos presenta la vida con sus dolores. Admirar, asombrarse, agradecer. Son actitudes que en Francisco se manifiestan así de una manera espectacular. Agradecer, asombrarse, admirar. De ahí que Francisco era admirado, era porque todo el mundo se maravillaba cuando Francisco se quedaba de pronto extasiado ante una flor. O en las noches me lo imagino caminando, yendo de camino y a veces teniendo que acampar en el monte. Los frailes ponían una fogata y Francisco pasaba rato sentado contemplando el fuego, hasta llegar eventualmente en el cántico del hermano Sol a decirle, hermano fuego. O toma agua, pero no solo la toma, la engulle, sino que la saborea. Y en el cántico del hermano Sol, Francisco podrá decir que el agua es casta, humilde, preciosa y bella.
Y así sucesivamente con todo lo que le presenta la vida, Francisco sabe descubrir en todo belleza y se admira. Como un niño ante un juguete nuevo, ante una situación que no conoce, Francisco se admira y Francisco agradece. Todas estas son actitudes que forman parte de esta verbo, decíamos, o esta actitud de saber acoger lo que la vida nos presenta. Clara, alumna de Francisco, como de las mejores alumnos, tal vez como la mejor alumna, eventualmente en su testamento escribirá a Dios. Y fíjense, una mujer del medioevo, en el que la mujer no valía, no contaba casi para nada, en el que las mujeres eran consideradas prácticamente objetos, y en el que las mujeres eran solo para casarse y tener hijos y estar ahí en un rincón, o para hacerse monjas, y monjas enclaustradas. No había que andaban en la calle, no había que hacían apostolado, nada, o en hospitales o enclaustradas, pero para eso era la mujer. Y en medio de todo, Clara, en su encuentro con Dios, en su encuentro con Jesús, y inspirada seguramente por lo que escuchó eventualmente de Francisco y por la manera en que Francisco le enseñó a ser discípula de Jesús, ella decía, llegará a escribir a Dios: gracias porque me creaste. Es una de las primeras veces en que en la historia tenemos en labios de una mujer una actitud agradecida por haber nacido, por ser mujer y por haber sido llamada a la vocación a la que fue llamada. Sin duda esto lo aprendió Clara de la escuela de Francisco. Entonces sabemos también que la vida no siempre es fácil y también tiene momentos difíciles. Ahí es donde más trabajo, donde más dificultad tenemos para acoger lo que se nos presenta. Y sin embargo, como decía hace un momento, si nosotros nos oponemos, si nosotros rechazamos, si nosotros nos violentamos en contra de la realidad, no tenemos la capacidad de descubrir otras puertas de salida. Y entonces nos quedamos en la amargura, encerrados y sin capacidad, sin posibilidad, porque nosotros no la negamos, de descubrir que a lo mejor una dificultad es lo que va a hacer que nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, nuestra conciencia crezca y se sobreponga y se haga fuerte y pueda descubrir entonces lo que podemos hacer más, o sea, tenemos más fuerza de la que a veces pensamos. De ahí pues que esta es la primera, uno de los verbos de Francisco, una de las actitudes franciscanas, saber acoger todo lo que se nos presenta, la vida con todas sus circunstancias, el mundo creado y todo lo que hay de avances y de técnica, y también a las personas como un gran don, como un gran regalo de parte de Dios. El siguiente verbo, aunque queda poco tiempo, pero bueno, después continuaremos en el siguiente segmento, es desplegar y replegar. ¿Qué quiere decir desplegar y replegar? Cuando uno se acerca a Francisco, la sensación que te da es que es un hombre hecho, desplegado en ese sentido, o sea, expansivo, un alma que no se apoca, sino que aún en los momentos difíciles se engrandece y se despliega con toda plenitud, con toda hermosura, con toda belleza. Es un hombre feliz, es un hombre amplio, es un hombre vital, es un hombre fresco. La atracción por Jesús resucitado lo transforma en él en un hombre pleno. Entonces, en este sentido, desplegar es buscar nuestra plena realización como cristianos. Realizar no quiere decir hacer lo que queremos y cuando queremos, sino amar y saber realizar cuando es el momento correcto lo que estamos llamados a realizar. Y para eso, bueno, se necesita ejercicio, pero bueno, no se vayan. Ahora continuamos con su programa. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos aquí de regreso en su programa. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar para recordarles que estamos en este Radiotón
y que necesitamos de su apoyo para esta obra de expansión de la fe católica. A veces muchos no, sobre todo los enfermitos o los que están en su casa que no pueden salir, pueden ahí escuchar la Eucaristía, escuchar mensajes de aliento, de fe, formación cristiana, etcétera. Entonces, no dejen de apoyarnos. Ojalá que Dios recompense su generosidad. Y bueno, les repito que pueden ir al Oxxo y depositar allí a la cuenta 4766-8402 2088-1291. Lo repito, 4766-8402 2088-1291. O pueden llamar aquí a cabina, que es el 608-3652, y allí les dan la información precisa cómo pueden hacerles en Banamex o en Oxxo, y pueden depositar a este número de cuenta, este número de tarjeta. También si nos escuchan desde los Estados Unidos, pueden hacerlo a Bank of America, y el número de cuenta es 32 50 13 78 84 47. 32 50 13 78 84 47. Háganse parte de este proyecto de evangelización apoyando a Koinonia Radio. Me da pena decir lo que sigue, pero bueno, me acaban de informar que si para fin de mes no se completa la renta que se tiene que dar a la estación de radio que nos hospeda, pues es probable que se tenga que cancelar definitivamente el proyecto de esta radio católica de la Arquidiócesis de Tijuana. Y sería una terrible pérdida y una grande lástima, pero bueno, esperemos que ustedes, o si conocen a alguien, puedan hacer su donación, aunque sea poco, lo que tengan, lo que puedan. Sabemos que a veces hay colectas y diezmos y cuestiones en la iglesia, pero bueno, en este caso, si ustedes apoyan a esta obra, seguramente Dios se los recompensará. Y bueno, estábamos hablando de este desplegarse, y no es otra cosa que este poner en práctica, poner al servicio de los demás todos estos talentos que Dios nos ha dado, y tratar de vivir entonces en plenitud como quiere Dios, como el Señor nos lo pide, ¿no? A vivir de resucitados, es decir, con la mente, el corazón puestos en el Señor, y con la mirada también, con las manos y los pies bien puestos en nuestro mundo. Si todo lo que somos es un don de Dios, no es para tenerlo oculto, es para ponerlo al servicio de los demás, para desplegarlo. Pero también es cierto que la vida no siempre es todo color de rosa, y no siempre es fuerza. A veces hay enfermedad, va pasando los años y algunos pues ya van entrando en el otoño, lo que le llaman la decadencia física. Pero esto no importa, también es importante saber llegar a la madurez o a la ancianidad con dignidad. Hay que saber también encontrar a Dios en este momento en el que ya no tenemos todas las fuerzas que antes teníamos, en esos momentos en el que ya no vemos como veíamos y escuchamos como escuchábamos, en el que ya no podemos ser nosotros los responsables de una familia, de una casa, y ahora tenemos que escuchar, o tienen que escuchar, a los hijos, y sobre todo cuando, porque Dios así lo permite, nos concede participar de sus sufrimientos por medio de la enfermedad. Entonces, también saber retirarse, saber envejecer, saber vivir y asumir el dolor o la enfermedad, también esto es importante. También desde ahí nosotros podemos vivir la plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y finalmente, el siguiente verbo, digamos que pudiéramos, es cuidarse y cuidar. La vida es un gran regalo, pero también está cargado de sorpresas, a veces no agradables. La vida nos sorprende también con reveses, con momentos duros, críticos, con momentos de depresión. La salud, como decíamos hace un momento, a veces buscar a Dios y tratar de servirlo, y de pronto descubrir que no lo escuchamos o no lo percibimos. Lo que tantos autores o santos han experimentado como el prolongado silencio de Dios, el terrible silencio de Dios. Esto no quiere decir nada. Hay personas que a veces me dicen, es que yo antes podía ir a las alabanzas o así, y
y sentía muy bonito y me llenaba de entusiasmo, pero ahora ya no siento nada. Lo primero que tengo que decir a este respecto es que la vida de fe no es cuestión de sentir, no es cuestión de sentimientos. Es como el amor, no es nada más sentir, no es saberse o sentirse atraído. La vida con Dios es también una decisión. Cuando amas a alguien y decides comprometer tu vida con esta persona, en este caso con la persona de Jesús, con su proyecto, con el proyecto del reino, entonces hay momentos en que vas a sentir y vas a tener satisfacción. Hay momentos en que no vas a sentir ninguna satisfacción, ninguna retribución. Entregas, a veces la gente no agradece, no reconoce, no valora. A veces tú sientes que Dios no te escucha, pero tú sabes en lo profundo de ti, tienes la certeza de que estás haciendo lo que es correcto, de que estás no de brazos cruzados viendo cómo el mundo se desbarata, sino que estás contribuyendo también tú, poniendo tu granito de arena a la extensión del reino, a que otras personas conozcan a Jesús, aunque de momento tú no lo veas. Entonces, la vida da muchas vueltas, de ahí que es importante cuidarse, prevenirnos de jugar a vivir o de vivir ahí en lo superficial y ayudar a otras personas a que no vivan solo en la superficialidad. Entonces, cuidarnos es también tener esta capacidad de descubrir que a veces trabajo o servicio nos desgastan. Y entonces es importante tener siempre momentos para rehacernos. Es curioso, en la Biblia la palabra recreación tendría el sentido no de hacer un recreo y hacer ahí una diversión, sino recrearnos, es decir, rehacernos, recuperar el sentido, recuperar el porqué, recuperar la razón por la que hacemos algo, por la que trabajamos, por la que nos casamos o por la que estamos sirviendo de alguna otra manera en alguna comunidad, en alguna parroquia o en algún servicio social, en lo que sea. Entonces, es importante tener siempre estos momentos de retroalimentación, de silencio, de repensar qué estamos haciendo, de repensar por qué lo estamos haciendo. Y ahí, pues en este sentido va cuidarse anímicamente. También es importante cuidar el cuerpo. No vivir para cuidar el cuerpo. A veces hay personas que van y se confiesan, sobre todo mujeres. Dices que soy muy vanidosa. Y le digo, a ver, ¿esto qué quiere decir? Y le pregunto, ¿te hiciste algún implante, alguna liposucción o operaciones para aparentar que no eres? No, pues no. Pero es que me peino. Esto es normal. Esto es normal. También hay que saber acoger, como decíamos al principio, uno de los verbos franciscanos, de pronto se me traba la lengua. Saber acoger lo que somos, hasta nuestra corporeidad, y esto es también muy importante en los valores franciscanos. El aseo, la limpieza, la belleza, el presentarnos bien, o como dice la gente, presentables, todo esto también es importante. Y esto también hay que acogerlo, y eso también hay que cuidarlo. En italiano se diría curarlo, es decir, la cura, es decir, cuidar, custodiar nuestro cuerpo, nuestra salud física, nuestra presentación. Todo es parte de este proyecto de Dios. Somos una integridad, no podemos separar espíritu y cuerpo. Somos un espíritu encarnado. Así como en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina, nosotros también pudiéramos decir que hay dos naturalezas, el espíritu y el cuerpo. Somos uno mismo, estamos profundamente entrelazados, y es importante entonces también que sepamos cuidar nuestro cuerpo. Y otro de los elementos, otro de los verbos franciscanos para poder vivir así como Francisco, o como quiere también el Señor en el Evangelio, es dejarnos acompañar. A veces se puede traducir en una vida de fraternidad o de amistad. Antiguamente se hablaba mucho de la dirección espiritual, pero hoy ese término ya no se utiliza tanto, porque un director espiritual sería alguien que sabe y te dirige. No. Al menos en la espiritualidad franciscana no se trata de que alguien te dirija y te diga lo que tienes que hacer. Se trata de provocar en ti la responsabilidad, de ayudarte a descubrir todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, y a que tú responsablemente, cada uno de nosotros responsablemente decida y escucha al Señor, y que el Espíritu del Señor le inspire lo que Él está llamado a hacer, y siempre dejándose acompañar. Francisco es muy claro en esto.
él tenía esta fuerte intuición de lo que Dios le pedía, y él inmediatamente va con el Papa a pedirle autorización, él y sus primeros compañeros, para vivir esto que él sentía que Dios le llamaba a vivir, esta inspiración que él sentía de Dios. De hecho, en la semana pasada, yo no sé, porque estuve fuera, si vino Fray Miguel, pero el 16 de abril los franciscanos nos reunimos aquí en el Templo de San Francisco, y bueno, en todo el mundo, y ese día nosotros los franciscanos recordamos, la familia franciscana, el nacimiento del carisma franciscano en la iglesia, porque recordamos que ese 16 de abril es la fecha que se ha fijado cuando en la primavera de 1209, Francisco con los primeros compañeros deja Asís y se encaminan hasta Roma en peregrinación para presentarse ante el Papa y decirle: Santo Padre, Señor, Santo Padre, este es el proyecto que somos unos penitentes de Asís y queremos vivir este proyecto. Entonces el Papa les autoriza y Francisco le pide, y de hecho en la regla lo escribe, le pide tener siempre un cardenal, un protector, corrector, amigo de la fraternidad, alguien que vaya guiando a la orden. En su momento lo hubo, hoy ya no lo hay, porque las estructuras aún en la misma iglesia son diversas, se han modificado un poco. Pero él mismo también va con el obispo de Asís, le pide su consejo, le pide su autorización, bajo su supervisión. Él vive este ideal así como siente que Dios lo va inspirando. Y siempre él se dejó acompañar, tenía amistades, y es importante entonces que nosotros descubramos esta necesidad de un acompañante espiritual. Pero no se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso, entonces gracias por escucharnos, los seguimos invitando a donar para este radiotón, y de veras lo necesita nuestra diócesis y tantas personas que como ustedes nos están haciendo el favor de escucharnos, nos están recibiendo en sus hogares también por medio de la página web, el internet, que es www.tjcatólico.com. En fin, entonces solo para completar, decía, Francisco entiende la vida como esta capacidad de dejarse acompañar. Su corazón queda centrado en el omnipotente y buen Señor. A él dedica su vida, su cuerpo, su espíritu, sus energías, pero también su llanto, a veces su vacío, su soledad, pero también sabe compartir su experiencia con amigos espirituales. Este es otro de los elementos, con personas que a veces simplemente al escucharnos ya nos ayudan un poco a entender a veces el sufrimiento que estamos viviendo, o estos famosos acompañante espiritual, que también no nos va a resolver el problema, no nos va a decir lo que tenemos que hacer, pero a partir de nuestro diálogo y de nuestras características nos pueden ayudar a que nosotros descubramos qué elementos tenemos, qué fuerzas, qué debilidades, y a que tomemos ante todo, sobre todo, porque es una responsabilidad personal, una decisión, la decisión de realizar nuestra vida según como Cristo nos va inspirando, como el Espíritu Santo nos lo va inspirando. Pues bien, esto es el tema de hoy. Gracias. Yo no sé si ustedes tienen después alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, no duden en escribirnos o en llamarnos aquí al programa. Y yo, para concluir este último segmento, no tengo chistes. Dicen los italianos, mi dispiace. Perdón. Eres Fray Miguelón el que tiene estos chistes, pero bueno, él ahora está allá, va a pasar este tiempo en este eremitorio, en esta casa de oración franciscana, y nosotros pues esperaremos cuando él vuelva. Y bueno, yo les prometo que también buscaré algunos chistes por ahí. Yo solamente quiero aprovechar esta última parte para hablar un poco de noticias también del mundo franciscano. Me gustó que el Papa ayer, el domingo, a propósito del Evangelio del Buen Pastor, dijo: qué triste es ver curas que parecen pavos reales.
es importante que todos nosotros de veras en estos días, ayer que fue la jornada de oración por las vocaciones, pidamos al Señor por las vocaciones, es decir, por los jóvenes que Él ha llamado para que puedan escuchar la llamada y puedan corresponder a esta llamada, pero también por los que ya están o los que ya estamos de alguna manera. El domingo el Evangelio fue sobre todo hablando del buen pastor. Y se supone que para todos nosotros los que de alguna u otra manera participamos de esta misión de ser pastores en Cristo, que digamos en sentido estricto es el Santo Padre, son los obispos y luego los sacerdotes, pero también en sentido alargado pudieran ser los catequistas, los padres de familia o cualquier persona que tiene responsabilidad sobre otras personas. Yo supongo que todos los padres nos explicaron ayer en el domingo, en las homilías de ayer, que esta imagen del pastor no es exclusiva, o sea, Jesús la toma, pero ya el pueblo de Israel pensaba en el rey, David sobre todo, como el pastor de su pueblo, el líder. Ellos en ese momento la palabra no la utilizaban, pero hablaban de un pastor que busca el bien de sus ovejas, un pastor que busca lo que es mejor para su rebaño, un pastor que va a conducir a su rebaño a un lugar seguro y a un lugar donde se pueda alimentar. Entonces así hablaban del rey, y los egipcios lo mismo, el faraón. Yo a los que fueron a misa conmigo les comentaba, si ustedes les llama la atención estas iconografía egipcia, se van a dar cuenta que siempre el rey, el emperador, el gran faraón tiene dos emblemas en la mano que simbolizan su autoridad, y una es un cayado de pastor, unas varitas que tiene siempre el Tutankamón. Las tiene aquí, hace poco fue la muestra, ¿no?, de Tutankamón aquí en el antiguo Palacio Municipal de Tijuana. Entonces una es como un pequeño látigo y la otra es un cayado de pastor. Con esto el egipcio simbolizaba que esta era la autoridad que tenía el faraón: por un lado pastorear a su pueblo, y por el otro el látigo corregir o defender. Era un bastón para defenderse también, para defender a su pueblo, a su rebaño, o para defenderlos del mal. En fin, entonces esta misión de pastor que tenemos sobre todo los obispos, los sacerdotes, y decía en forma alargada, catequistas o quienes colaboran en la pastoral o son responsables, coordinadores de algún grupo, etcétera, o tienen una responsabilidad de una empresa o algo a nivel social, pues Jesús nos pone el ejemplo para vivir nosotros estas actitudes de servicio y para no ser mercenarios. Pero sobre todo hablando de nosotros en la iglesia, de los sacerdotes, somos limitados, tenemos a veces muchos defectos, de ahí que es importante que pidan por nosotros, pero también es importante que nos ayuden a nosotros a cumplir con nuestra misión de pastores, que nos ayuden siempre, si nos tienen confianza o nuestros amigos, a recordar que ser sacerdote es ante todo ser un servidor, es alguien que está llamado a dar la vida por Cristo, que no podemos reducir este servicio, este gesto de buen pastor a un rito que se ha quedado establecido el Jueves Santo, una vez al año lavar los pies ahí un grupito de gente escogida, sino que se supone que tiene que ser el signo de nuestra actitud cotidiana, estar al servicio de los demás, lavar los pies como gesto de humildad, gesto de quitar a veces lo sucio del camino, las lastimaduras que nos hacemos en el camino de la vida, saber ser acogedores y sobre todo saber ser humildes, descubrir que si soy el párroco, no soy el dueño de la iglesia parroquial, soy el servidor de la iglesia parroquial. Entonces, yo sé que de pronto nosotros, ustedes o todos los que son laicos todos nos enfrentamos a veces con estas situaciones que lastiman. De ahí pues la importancia de orar y también hacer la parte que nos corresponde. No sacralizar demasiado al sacerdote, porque de eso se encargará Dios. A nosotros nos toca apartados por él, pero para estar al servicio de la comunidad. Entonces, me llamó la atención y me gustó esta imagen del Papa Francisco. Qué triste ver a sacerdotes en el altar que parecen pavos reales. Nos andamos pavoneando y no tenemos esta capacidad de ser sencillos, cercanos, humildes. Ordenando a algunos sacerdotes, les dijo a los nuevos sacerdotes: por favor, quiero homilías que les salgan del corazón, no de la cabeza, que transmitan. Y de veras que para transmitir, pues necesitamos vivir, necesitamos cuestionarnos, necesitamos dejarnos cuestionar por la realidad que vive nuestra gente, necesitamos tener la capacidad, como estos santos de los que hablábamos al inicio,
descubrir que el sufrimiento, el dolor o la ignorancia en cualquier ámbito, en cualquier sentido, es nuestra responsabilidad. Y si nosotros podemos hacer algo, o a poner nuestro granito de arena, pues venga a hacerlo. Entonces, bueno, esto solo para comentar esto que dijo el Papa Francisco en el día de ayer. Y ya como noticias yo les comento que a propósito de esta marcha, los franciscanos de las 3 familias fueron en peregrinación hacia un grupito de frailes jóvenes, fueron desde Asís hasta Roma en peregrinación para presentarle al Papa Francisco una copia de la regla franciscana, la regla aprobada por la Iglesia, y como un gesto, como un signo de esta búsqueda de toda la familia franciscana de recuperar, como nos ha insistido el Papa Francisco, los elementos esenciales de nuestra vocación. Esta sencillez, este salir al camino, salir a la calle, este ir caminando como peregrinos, encontrándose con todas las personas, dialogando con ellas, un poco riendo, un poco compartiendo, dejando una palabra de fe, un gesto de esperanza, un gesto de bondad con todos los que encontraron en el camino. Fue una experiencia interesante y iba esta experiencia justamente en torno a recordar aquel acontecimiento que hace más de 800 años, en 1209, Francisco realizó. Sale con sus primeros hermanos hasta Roma y se presenta con tanta sencillez ante el Papa y le dice: autorízanos esta forma de vida. Y como otra noticia, bueno, pues nos alegramos como franciscanos porque ha nacido una nueva provincia franciscana en la República Democrática del Congo. Esta era una custodia, una especie de misión que dependía de los frailes de Italia, pero finalmente se dieron las circunstancias, las vocaciones. Se llama la provincia de Nuestra Señora de los Ángeles, se encuentra al este de Kasai, y bueno, pues ahora en esa República Democrática del Congo tenemos 2 provincias africanas de frailes congoleses. El ministro general insistió en ello sobre la vida fraterna, sobre la formación de los jóvenes, sobre el trabajo que los frailes realizan. Tienen ahí algunas escuelas y sobre todo tienen misiones, atienden algunas parroquias y hacen este servicio de acompañamiento de centros de acogida para personas enfermas, pobres, sobre todo allí. Bueno, había mucha esta cuestión del SIDA y la cuestión de la lepra. Entonces ahí los frailes congoleses pues están comprometidos en esto. Si gustan ver la página de la orden, www.ofm.org, ahí encontrarán algunas fotografías interesantes de algunas cabañitas, algunas casitas, la iglesia, etcétera, de esta nueva provincia franciscana. Y también decirles que, pues ustedes saben que uno de los elementos de la vida franciscana es el diálogo. Entonces se llevó en Estambul, en la casa que tenemos en Estambul, el 11º curso de formación permanente sobre el diálogo ecuménico e interreligioso. También en la página de nuestra orden, www.ofm.org, podrán encontrar ahí algunas fotografías, una sobre todo interesante porque tienen estos derviches que son una especie de un grupo religioso, una secta o una variante del Islam, que ellos hacen su oración bailando, girando sobre sí mismos como trompos, ¿no? Entonces, no se realizó, se va a realizar, está programado del 4 al 29 de octubre del 2015. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar...